Por fin, después de tantos años ha llegado lo que tanto nos habían prometido, una excelente adaptación de un videojuego a una producción de acción real, que expande el universo dándonos más detalles sobre los personajes y que por momentos se siente como si estuvieras volviéndolo a jugar por la precisión de las escenas y los diálogos sacados directamente del material original. Así que por si no lo viste, hoy te voy a contar la primera temporada de The Last of Us. Todo comienza en el 2003 con Joel, un padre luchón que vive feliz con su hija Sarah y su hermano Tommy. Todo parecía ser un día normal, los chicos se fueron a trabajar y la pequeña se fue a la escuela, pero por la tarde las cosas se empiezan a poner raras. Los negocios comienzan a cerrar desde muy temprano, el ejército sobrevuela la zona, la vecina se pone toda creepy a espaldas de Sarah y el perro no le quita la mirada a la viejita. Rarísimo. Por la noche, la cosa se pone mucho peor. Helicópteros vigilan las calles, anuncios de emergencia en la televisión y el perro que ya no quiere volver a su propia casa por ningún motivo. La chismosa de Sarah va con los vecinos para ver qué está pasando y ahí se encuentra a la viejita mordiendo a todo mundo y ahora tiene a ella en la mira. Sarah corre por su vida y en eso llega Joel, que le pone un estate quieto a la anciana y junto con Tommy se dan a la fuga. En el camino solo encuentran caos por todas partes, incluso les toca ver de cerca cómo un avión comercial se desploma y el estallido los hace volcarse y tener que irse a pie. En eso se topan con alguien que los persigue como desquiciado y cuando estaba a punto de atraparlos son salvados por un soldado que recibe instrucciones por la radio para también acabar con ellos por si las dudas. El soldado les dispara y tanto Joel como Sarah caen por una colina, pero justo cuando les iban a dar el tiro de gracia llega Tommy para salvar a su hermano, pero a la que no pueden salvar es a Sarah, que ya había recibido un impacto y sin ninguna posibilidad de poder hacer algo por ella, la pequeña muere en los brazos de su padre. Tremendo, y eso que apenas fue la intro del primer episodio. A todo esto tú te preguntarás, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó para que la gente se pusiera toda loca y sucediera todo esto? Y yo te responderé, eso lo explican con dos flashbacks. Uno en 1968 con un epidemiólogo que da una entrevista en donde habla sobre las características de los hongos como el Cordyceps, que son capaces de infectar y controlar la mente de su huésped y hacer lo que se le antoje con él. El otro entrevistado le dice que eso solo sucede con los insectos y que los humanos no tenemos de qué preocuparnos, pero el epidemiólogo le contesta que si la temperatura del planeta se elevara, el hongo podría sufrir una mutación y ahí sí que estaríamos perdidísimos. El otro flashback sucede en 2003, días antes de lo que vimos con Joel y Sarah, específicamente en la ciudad de Yakarta, Indonesia, cuando el ejército lleva a una profesora de micología a revisar un cuerpo sospechoso y ella encuentra el hongo Cordyceps en su interior, porque sí, adivinaste, la temperatura del planeta se elevó y el hongo evolucionó. ¿Acaso no lo viste venir? Los del ejército le preguntan qué deberían hacer y ella les dice que bombardeen la ciudad y maten a todos. Obviamente no le hicieron caso y por eso el mundo se fue al carajo. Un clásico. Ahora sí, vámonos a la época principal de la serie, 20 años después del primer brote, o sea, el 2023. Acá los sobrevivientes viven encerrados en zonas de cuarentena controladas por un grupo llamado Fedra, y contrario a ellos hay grupos de rebeldes que se hacen llamar las Luciérnagas, que andan armando la revolución por todos lados. Entre los sobrevivientes siguen Joel y su compañera Tess, que se dedican a traficar todo lo que se pueda. Este par está tratando de conseguir las piezas de un carrito para ir a buscar a Tommy, que anda desaparecido desde hace unas semanas, y para ello andan haciendo distintos trabajos, y en uno de ellos este personaje llamado Marlene les pide que lleven a esta pequeña llamada Ellie con un grupo de luciérnagas que los estará esperando a las afueras de la ciudad. Joel acepta y todos salen de la zona en cuarentena, pero ahí son interceptados por un soldado que les hace la prueba para saber si están infectados, y cuando le toca a Ellie, ella se pone toda loca y le mete un cuchillo en la pata. El soldado la quiere ejecutar, pero Joel se interpone y al recordar lo que pasó con su hija hace 20 años, ahora es a él al que se le bota la canica y se lo agarra a madrazos hasta desvivirlo. ¡Ay, ahora sí se enojó! Tess toma la máquina de las pruebas y se da cuenta que Ellie está infectada, pero ella le demuestra que su herida ya está cicatrizada y a pesar de tener más de 3 semanas,
no se ha convertido, así que deciden perdonarla y seguir escapando con ella. A todo esto, tú te preguntarás, ¿por qué Ellie es inmune y cómo se dio cuenta de ello? Y yo te responderé otra vez. Pues resulta que hay dos razones. Una es que cuando su mamá estaba embarazada de ella, que por cierto, como dato curioso, esta actriz es la misma que hizo las escenas de Ellie en el videojuego. Bueno, ella fue mordida por un infectado poco antes de parirla y debido a eso ha estado en contacto con el hongo básicamente desde su nacimiento, quedando al cuidado de la Marlene ya que su mamá se petateó. Y sobre el cómo se dio cuenta, pues no hace mucho andaba teniendo el mejor día de su vida junto a su amiguita la Riley, la hermana de Zendaya en Euphoria. Ambas estaban en un centro comercial que descubrieron para ellas solitas y mucho jijiji, jajaja, jugando Mortal Kombat, maravillándose con las escaleras eléctricas, paseando en el carrusel y dándose unos becerritos, cuando de repente se les apareció un infectado que las mordió a ambas. Tanto Ellie como Riley creyeron que ahí se les acababa la vida, pero en él solo Riley se convirtió y Ellie tuvo que matar a su bestie para salir de ahí. Volviendo a la época actual y ya sabiendo todo esto que te acabo de contar, Joel y Tess se animan a llevar a Ellie con las luciérnagas porque se dan cuenta que ella podría ser la clave para encontrar una cura. Lo malo para ellos es que en el camino se encuentran con unos chasqueadores que vienen siendo personas con la infección del hongo más avanzada y todavía más peligrosos. Uno de esos muerde a Tess y aunque encuentran muertos a todos los que supuestamente los estaban esperando, ella le pide a Joel que no se rinda y lleve a Ellie a donde sea necesario para encontrar la cura y salvar al mundo. Ambos se dan a la fuga porque ya vienen en camino cientos de infectados y uno de ellos ve a Tess, se acerca para contagiarla y le planta un besito sabor a champiñón que nos dejó a todos así. No mames, qué asco. Pero Tess, en un último acto heroico, hace volar el lugar y le da la oportunidad de escapar a la pareja de protagonistas. De ahí, Ellie y Joel se van a buscar ayuda hacia la casa de Bill y Frank, una bonita pareja de la que nos van a contar toda su historia durante un episodio y nos van a hacer llorar con ese amor tan bonito que se tienen, pero de la que nosotros no vamos a entrar en muchos detalles porque lo único que necesitas saber es que para el tiempo en el que los protas llegan ahí, la pareja ya se había dado de baja de la vida juntos, por lo que Joel tomó sus armas, sus provisiones y una camioneta para seguir la búsqueda de su hermano y de las luciérnagas. En el camino deben atravesar la ciudad de Kansas, en donde son emboscados por un grupo de saqueadores que casi mandan a Joel con San Pedro, pero por primera vez Ellie le salva la vida a él y así pueden darse a la fuga de nuevo. Por la noche, mientras dormían, los sorprenden un par de hermanitos, Henry y el pequeño Sam, quien es sordomudo. Ahí se ponen de acuerdo para hacer equipo y salir de Kansas juntos, ya que Henry es el hombre más buscado de la ciudad y lo hacen escapando por los túneles que los llevan a las afueras, en donde son atacados por un francotirador, al cual Joel se encarga de él y lo manda a mimir para siempre. Lo malo es que ese tipo ya les había avisado a sus aliados que los fugitivos andaban ahí y les cae toda la ley para dejarlos sin escapatoria. O al menos eso parecía, porque afortunadamente para ellos, justo en ese lugar se aparece tremenda horda de infectados que atacan a todo mundo, incluyendo este super infectado que en el juego le llaman el Gordinflón y que hace matadero de enemigos, dándole oportunidad al equipo de los buenos de escapar. Pero si creías que salieron bien librados, pues resulta que no. Durante el ataque, el pequeño Sam fue mordido y a la única que le cuenta es a Ellie. Ella le confiesa que también fue mordida hace tiempo y que su sangre es medicina. Le unta algo de sangre en la mordida y le dice que se quedará despierta con él, con la esperanza de que no se convierta gracias a eso. Al final, siempre sí se quedó dormida y cuando se le acerca, el Sam infectado se le deja ir con todo. Joel trata de ayudar, pero Henry toma el arma y no lo deja, aunque no tarda mucho en darse cuenta que no hay otra opción y le dispara. Luego se da cuenta de lo que acaba de hacer, se apunta a sí mismo y ¡pum!, se mata solito. De esta forma, Ellie y Joel una vez más pierden aliados y se despiden de ellos para seguir, como casi siempre, solo ellos dos en el camino. 3 meses después, los protagonistas llegan a Wyoming siguiendo el rastro de Tommy y por enésima ocasión son interceptados por un grupo de humanos, solo que en esta ocasión una de ellos ve algo muy familiar en él y lo lleva con nada más y nada menos que con su hermanito, quien está viviendo plácidamente en una comunidad llamada Jackson, en donde tienen de todo: comida, electricidad, seguridad y básicamente son una utopía en medio del mundo postapocalíptico. Y aquí tú te dirás, bueno, ahora que encontraron el paraíso, este par se quedará a vivir ahí, ya no tendrán la necesidad de salir a seguir arriesgando sus vidas y vivirán felices por siempre, ¿no? No, creo que no. Pues no, porque Joel le prometió a Ellie
que encontrarían a las luciérnagas y harían todo lo posible por desarrollar una cura. Desafortunadamente para Joel, él ya se está sintiendo viejo y le da miedo no ser capaz de seguir defendiendo a Ellie, así que le pide a su hermano que sea él quien la lleve, pero después de una escena calcadita del videojuego en donde a pesar de todo se dan cuenta que ambos ya se tienen mucho cariño, Joel decide seguir la aventura y se despide de su hermano para continuar recorriendo el país con su nueva hija. Al poco tiempo llegan a una universidad donde supuestamente iban a encontrar a las luciérnagas, pero lo único que encuentran son a un grupo de saqueadores que los atacan. Joel pone a dormir a uno como en el juego, pero luego se da cuenta que tiene tremendo palo atravesado en la panza y que debe huir de ahí antes de que lleguen los demás. Ya cuando están fuera de peligro, cae completamente rendido y Ellie, quién sabe cómo le hizo, pero logra llevárselo hasta un lugar seguro en donde le pone unas puntadas en la herida y logra parar el sangrado. Días más tarde, la herida se está infectando y Ellie ya no sabe qué hacer porque ya ni siquiera tienen comida y debe salir a cazar en pleno invierno. Lo bueno es que al ser la protagonista se encuentra con un venado al que le logra meter un plomazo, pero se le da a la fuga. Cuando el venado por fin se muere, lo encuentran otro par de individuos, este llamado David, quien es el líder de otro grupo de personas que andan por ahí, y su achichincle James, quien como dato curioso es el actor que interpreta a Joel en los videojuegos. Ellie los sorprende y los amenaza, pero ellos le piden hacer un trato ya que su comunidad se anda muriendo de hambre, y la pequeña desesperada les dice que les dará medio venado si le dan alguna medicina para las infecciones. David acepta y manda a James de regreso a su aldea para buscarla, mientras ambos esperan pacientemente su regreso. Estando ahí, él le dice que no hace mucho algunos de sus amigos fueron a buscar comida y un tipo raro con una niñita mató a uno de ellos. Obviamente estaba hablando de Joel, y aunque con el regreso de James tenían todo preparado para atraparla, al final el líder deja que se vaya con todo y medicamentos, con la idea de que deje un rastro para después seguirla y encontrar al asesino. Pero el haber dejado que ella se escapara con la medicina fue un grave error, porque se la pone y al día siguiente Joel comienza a mejorar, justo a tiempo para enfrentar la amenaza de los que vienen a cazarlos. Ellie trata de distraerlos, pero al final está atrapada y luego salvada de último momento por David, que la quiere viva. Joel se carga todo el que se le pone enfrente y luego secuestra a este par para que le digan a dónde tiene que ir a buscar a su chiquilla. Mientras todo esto sucedía, Ellie despertaba en una jaula. Se enteraba que los tipos esos son caníbales y que el tal David tiene intenciones oscuras con ella, por lo que se defiende con uñas y dientes hasta lograr deshacerse del Joel original. Luego huye a un comedor que se prende en llamas y ahí se enfrenta al David, que a pesar de llevarse una buena puñalada, fácilmente la vence e intenta aprovecharse, lo que hace que Ellie tenga que sacar su lado más salvaje para salvarse. Salida, se encuentra con Joel, que la calma, la abraza y le dice lo que todo el mundo quisiera escuchar de la boca de Pedro Pascal. It's okay, baby girl. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole. Así se van juntos para tener una última aventura en esta temporada, y esta llega un tiempo después con la Ellie toda traumadilla todavía, pero que gracias a la bonita escena de las jirafas que se encuentran por ahí, ella le dice que no quiere dejar las cosas a medias y que si empezaron con la búsqueda de las luciérnagas para crear una cura, deben terminarlo a como dé lugar. Joel ya no estaba muy convencido de seguir esa búsqueda, pero igual acepta. En el camino no me la vas a creer, pero otra vez son atacados por un grupo de humanos que les tira una granada aturdidora y los ponen a dormir. Cuando despierta, Joel se reencuentra con la mismísima Marlene, que está muy sorprendida de que hayan llegado hasta ahí por su cuenta y que gracias a Joel ya están preparando a Ellie para la cirugía. Joel se saca de onda y le dice: caray, ¿cuál cirugía? Y Marlene le explica que los doctores le hicieron pruebas y encontraron que para poder replicar esa inmunidad que Ellie tiene, necesitan extirparle la parte donde crece el hongo, o sea, el cerebro. Joel le responde: híjole, yo creo que no se va a poder, mejor devuélvanme a mi Ellie con todo y cerebro, por favor. Pero Marlene, al saber que ella es la única con la posibilidad de salvar a la humanidad con su sacrificio, se niega y le pide a sus hombres que acompañen a Joel a la salida y le perdonen la vida si se porta bien. Otro clarísimo error, porque por supuesto que él no se iba a quedar muy tranquilo pensando en que su casi hija está a punto de morir, por lo que activa el modo violento y
empieza a hacer una matazón por todo el hospital y con todo el que se le ponga enfrente. Así hasta llegar a la sala de cirugías, en donde el médico se niega a entregar a la paciente y Joel, sin pensársela mucho, le mete un plomazo, que para los que jugamos la parte 2 del videojuego solo nos revivió viejos traumas. Joel se lleva a Ellie a la salida, pero Marlene es la última esperanza. Ella trata de convencerlo que ese sacrificio habría sido lo que Ellie querría para salvar a la humanidad. Pero a él no le importa la humanidad, lo único que quiere es no volver a perder a otra hija, y por eso mata a Marlene y se escapa con ella. Cuando Ellie despierta, Joel se inventa toda una historia para justificar el que la haya sacado todavía con la bata de hospital, y ella, que no es nada tonta, no se cree mucho ese cuento. Por último, cuando ya estaban por regresar a Jackson para vivir con Tommy, Ellie le pide una vez más que le cuente la verdad sobre lo que pasó en el hospital. Y Joel le dice que todo lo que le contó fue verdad, que se lo jura por Dieguito Maradona. Y Ellie, a pesar de que sabe que sí, la salvó, pero al mismo tiempo la traicionó y le mintió, decide continuar con él. Okay. Fin. Así termina la primera temporada de The Last of Us. Ahora dime tú, si jugaste el juego, ¿qué esperas que mantengan o cambien en la segunda temporada? Y si eres de los que no lo jugó pero quieres saber porque te valen madre los spoilers, te recuerdo que hice un resumen de la parte 2 con la participación de mi querido amigo el Fede Lobo. Por ahí te dejo los enlaces o puedes buscarlo en mi canal. Recuerda que si te gustó este video no te debes ir sin darle like, compartirlo con tus amigos o suscribirte si aún no lo has hecho. También te dejo las redes sociales del canal para que me sigas y platiquemos por allá. Eso es todo de mi parte, yo me despido. Cuídate mucho y nos vemos.